Para que se puedan dormir. Bien, vamos a darle la bienvenida al doctor Milton Osvaldo Vázquez Lepe, profesor docente titular. ¿Ya sé? Que hoy viene a presentarnos una plática acerca de XPS. Voy a leer una breve semblanza del doctor Milton. Es maestro en ciencias y doctorado en ciencias materiales en el Estado de Querétaro y actualmente trabaja en el proyecto. Es miembro de la Política de México, SPN por sus siglas en español, que no se comunican casi nunca por el 50 mensual. En fin, sus principales líneas de investigación incluyen relacionados plásticos, materiales compuestos, películas delgadas, materiales absorbentes y el análisis de superficie por XPS. Es responsable de la planta de reciclado y de la URG, así como del laboratorio XPS. Ha desarrollado proyectos orientados a la catalización química y la innovación de materiales sostenibles. El título de la charla es Interpretación rápida respecto a XPS al calcular la posición atómica. Adelante, doctor. Muchas gracias. Yo creo que yo voy a hacer más. Buenas tardes. Y por eso le vemos aquí que dice la licenciatura de 46 a 2000, la maestría con ustedes y el doctorado también. No vamos a decorar aquí. Y con la intención de caracterizar los materiales que hice en el doctorado, mi asesor desde el doctor gubernamental. Busqué una técnica diferente de la que tenemos aquí en la Universidad de Guadalajara. Me recomendaban una corriente nuclear o XPS, y el destino me llevó a XPS porque ya realmente estaba desarrollando. Entonces, después ya me hice experto en esta técnica, ¿no? Bueno, y que después me llevó a hacer un postdoctorado en Inglés Querétaro, que es donde aprendí a usar el equipo y la técnica. Bueno, ¿por qué un título tan sencillo? Para que tratar de animarlos a que la parte sencilla vengan a usar el equipo. ¿Por qué trabajamos nosotros en materiales, no? Ustedes identifican su tema de tesis en el que están trabajando y vean en qué en qué temas están incluidos, para que vean que lo que están trabajando trabaja en las primeras capas atómicas del material. O sea, la superficie es muy importante de poderla medir y poder saber cuántas capas atómicas o cuántos tamaños de la película está inmerso en lo que ustedes están estudiando en el sistema. Desde que hagan reacciones químicas, que hagan materiales poliméricos, que están midiendo corrosión, propiedades eléctricas, etc. Cualquiera de ellas, todo tiene que ver con la superficie. Y por eso la técnica de hoy está enfocada a analizar la superficie. Las primeras capas atómicas, aquí nos está diciendo hasta qué tipo de efecto físico, químico o eléctrico pudiéramos estar contabilizando. XPS alcanza a medir las primeras 20-30 capas atómicas. Es una técnica muy superficial. Por lo tanto, de ahí hacia la izquierda pues pueden encontrar la mayoría de las propiedades que ustedes necesitan medir en los materiales. Más al fondo podemos ver lo que ya es la apariencia, el color, la estructura de la película.
Y lo que sí puede hacer XPS en el material es escarbar la estructura, o sea, romperla y seguir midiendo. Entonces es posible medir a mayor profundidad, pero la información que va a salir siempre va a ser de los primeros 10 nanómetros. ¿Sí? Eso es muy importante. La técnica es demasiado sensible para poder sacar información y poder luego saber, y luego lo interesante es saber interpretar. Bueno, ¿por qué es entonces importante la técnica XPS? Híjole, no se ve bien aquí, pero esta es la superficie. Este artículo salió el año pasado en una revista que se dedica a superficies. Y lo que estamos viendo de este lado es las técnicas que pueden medir la composición, las que pueden medir la estructura y otras propiedades de la superficie. Y aquí van a encontrar que la técnica XPS mide composición y que la técnica XPS nos puede ayudar a entender la estructura. Entonces, el énfasis de querer medir XPS es porque la técnica está aquí en y todos pueden utilizarlo. En las revistas dedicadas a superficies del World Science, todas las revistas nos dicen que la técnica más favorecida para medir es el CEM, que todos acabamos de corregir el CEM, el XRD, FTIR y en cuarto lugar el XPS. Las cuatro técnicas están aquí en usted, entonces tenemos acceso a medir propiedades de superficie fácilmente. Y las publicaciones que con selección en términos de mejor análisis para las revistas, el XPS está en primer lugar. Sí, es el método más utilizado para hacer análisis. Entonces los invito a que puedan utilizar el XPS y les voy a explicar cómo se trabaja con él. ¿Vale? Okay. XPS anteriormente se llamaba ESCA, que es Electrospectroscopy for Chemical Analysis. Por ingenieros químicos, vamos a hacer la producción de estos espectros. Y entonces hay que nosotros aprovechar nuestro conocimiento, porque nosotros somos los idóneos para saber las técnicas. Cuando yo empecé el postdoc pensaba que yo era físico, porque le entendía, aparte de la estructura, estaba haciendo también. Pero la facilidad de yo poder interpretar los aspectos es porque yo sabía, sabemos todos los estados de oxidación que cómo trabajan los finales para que la persona. Entonces, no es que hay que interpretar los títulos, dicen, no, pues es que es estado de oxidación más 1, más 2, no para ella, para. Pero ya después no, yo sí que como ya. Tenemos esa utilidad. Bueno, el efecto fotoeléctrico, acuérdense que primero que lo descubrió en los experimentos fue Hertz, y los experimentos que él hacía sirvieron mucho de base para entender el efecto fotoeléctrico que posteriormente Einstein pudo comprobar con las ecuaciones. Este señor ganó el premio Nobel y luego, después de entender el efecto fotoeléctrico y de hacer más experimentos, hasta esta época, Casey Ibar, él hizo el primer equipo disponible como que ya del laboratorio para poder interpretar lo que estaba pasando en el material. ¿Qué es el efecto fotoeléctrico? Pues simplemente es la interacción de la luz con un material, el material da una respuesta y entonces lo que hacen es medir estos electrones que tienen energía cinética, porque la luz los emitió, se expulsaron, y en el vacío que captura, esa energía cinética se mide y se transfiere y se cambia por ecuaciones a una energía de láser. Y la energía de láser, pues es el electrón viene del átomo que está en estado de motor, y muy sencillo. Entonces, también a este señor y a su hijo les dieron el premio Nobel porque él decidió comenzar utilizando la técnica para poder interpretar y hacer más factible el equipo integrado a la observación de la luz, al detector y a la toma de un espectro, mejorar los vacíos, etcétera. Entonces, formas de simplicidad
de poder utilizar el sistema se hicieron muy prácticos y tienen como 60 años la técnica. Esto es muy sencillo. Citas con rayos X, el material, salen fotoelectrones y ya se conecta. Así sencillo lo explico para que se entienda. En realidad, la fuente puede ser de aluminio o de magnesio, la más común es aluminio, y ya se sabe la energía que se tiene para excitar el material. Esa luz, antes de que vaya el material, es monocromada, es decir, va a un espejo de cuarzo y luego la luz se regresa, como cristal de cuarzo, se regresa la luz y se pega el material con una longitud de onda única, porque ese ángulo en el que viaja y se regresa está dado por la difracción de Bragg. A Bragg también le dio el premio Nobel por sus avances en su exportación. Entonces llega con una sola longitud de onda y la energía es única, ¿sí? No hay una variación en la frecuencia. Por eso se dice que la luz está muy formada, que es el mismo efecto que pasa en el equipo en el XR. Bueno, esa luz llega al material, lo excita, los electrones salen, y entonces aquí, por la característica del material, forman un pico, es decir, a esa energía salen demasiados electrones 50 y de ese modo se forma el efecto. ¿Qué tiene de característica el material el análisis? Es que el spot es muy pequeño, o sea, es una lucita alrededor de micrones, entonces el análisis es muy puntual y los electrones que salen son muy puntuales del elemento. Debido al cross section que tiene ese átomo, o cross section es sección transversal. Es muy característica en cada átomo. Entonces, con esa energía fácilmente salen todos los de la tabla periódica, desde el litio hasta el uranio. Entonces se puede identificar cualquier cosa que tenga el material ahí. La eficiencia es que si tienes en 0.1% de material, es detectable. En 0.1% atómico, lo puedes revisar ahí. Y estas 20 primeras capas atómicas es la profundidad promedio que pudiéramos llegar a medir, que anda entre los 8 y los 12 nanómetros dependiendo del material. Entonces, una vez que ya tenemos los tipos, hay una infinidad de manuales que se hicieron para poder identificar qué tienen, como tenemos en el IR, una biblioteca, también la tenemos para este aspecto. Entonces, ese electrón, una vez que se excitó, sale y atraviesa las capas atómicas y pasa el nivel de Fermi hasta vacío hasta que se detecta. ¿Qué quiere decir eso? Que el electrón puede chocar con otros, puede salir directamente o puede en el choque hacer otro efecto secundario. ¿Sí? O sea, aquí estamos viendo esa posibilidad que tiene el electrón de salir. Y eso lo dificulta del espectro, o poder definir en el espectro qué es lo que se va para un lado y qué es lo que se puede definir. Por ejemplo, en el rayo X vemos directamente que existe con rayos X y sale el fotoelectrón. El fotoelectrón emitido atraviesa directamente toda la capa y ese es el pico, el electrón que va a formar un pico. Pero hay otros electrones de esos mismos que en lugar de salir hacen un efecto de repulsión, no se va directamente al vacío, sino que por efectos de repulsión entre las capas y un reacomodo de los electrones ahí, sale otro electrón que no era el fotoemitido directamente, y ese efecto se le conoce como Autier, que es un francés, que fue el primero que empezó a detectar este tipo de señales, porque el fuente no era monocromada, no era con rayos X, sino que era excitado con electrones. Entonces, si nosotros sacamos estos electrones y hacen este efecto, en el efecto vamos a tener ambos tipos de señales. El pico principal de fotoemisión y también la señal Autier. Entonces, también está bien característico en los manuales, donde tenemos el pico Autier y donde está el pico de fotoemisión. Si tenemos el pico de fotoemisión muy intenso, muy probablemente vamos a tener
el olivo también. Pero si está poco intenso, el olivo a veces ni siquiera sale porque no hay tanto efecto de estos rebotes. Por lo tanto, estos señales de rayos X nos forman el pico, pero también nos pueden formar un tipo de olas, digamos, en el pico, o señales perturbadas ahí que pareciera que son parte del pico y no lo son, porque son señales de choques inelástricos de ellos. Así que el espectro nos va formando un fondo por todos esos choques inelástricos y esto es lo que debemos de apreciar y nada más tomar en cuenta el pico. ¿Por qué pongo énfasis en eso? Porque en realidad yo me dedico a interpretar la señal. Y la señal tenemos que tomar en cuenta qué es lo que sí es del material y qué es lo que no es del material. Eso es lo importante. Esta técnica lo que requiere es que una vez que se les dan los datos, nosotros tratemos la señal, no esperar que nos digan qué hay o cómo o que nos dio este resultado en el cálculo, sino nosotros mismos hacer el cálculo. Este es el equipo, está en el módulo Y, planta baja, laboratorio 10 de ahí, y este es el software que estamos utilizando. Este equipo es alemán, se compró desde el 2017 y mi idea de que lo compráramos en química, total del destino, un perfil ser el cabecilla del proyecto y por eso lo estamos utilizando. Y el equipo pertenece a química. Pero es todo pues. Con este software, lo que me costó mi trabajo y en 2 meses tuve que aprender rápidamente es del equipo que tenía que estar aprender a usar los softwares. El principio es el mismo, nada más hay que manipular las herramientas. O sea, hay que estar abierto siempre a aprender cosas. Si la persona piensa que ya termines con tu trabajo, te van a pagar lo que tú quieres, pero no quiere uno aprender en mano. Ok, este equipo cada 2 años se hace un mantenimiento como 600,000 pesos para mantenerlo en condiciones de que siga operando. Yo no, la universidad. Ok, entonces tenemos un espectro. Si se fijan, este espectro tiene fondo, ¿sí? Es lo que llamamos un background, y de este lado tenemos la energía de enlace o la energía cinética. Entonces podemos cambiar esta relación. Si quiero energía cinética, el eje va creciendo, los niveles van creciendo. Si quiero energía de enlace, va disminuyendo. Entonces el espectro se ve normalmente el cero de aquel lado de la derecha y el oro normalmente acá. Si lo cual que es de aluminio de 1486 electronvolts, entonces yo mido mi espectro hasta como 1400, 1300. Entre más cercano esté a la cuarta división, voy a tener menos energía cinética y el background va a ser más grande. Aquí el espectro sale muy bonito. Entonces ven los picos y dicen, ¿cómo voy a saber qué es un pico y qué no es un pico? Este es un pico muy notorio y empezamos siempre con una partida. Y este pico, yo siempre tengo una regla de que todos los materiales tienen carbono y oxígeno, porque en los primeros 10 nanómetros se contaminan del ambiente o porque siempre trabajamos con ellos, nos oxidamos o nos exponemos al ambiente que el oxígeno llegue, aunque no sea oxígeno de la reacción, siempre hay oxígeno físico. Entonces siempre van a aparecer estos dos picos, y el de la izquierda es oxígeno y el de la derecha es carbono. Siempre los últimos. Y si este está muy intenso, significa que acá está la cosa, está hablando por el primer ácido, pero también está el efecto hielo, que es el de gas. Y la biblioteca ya me dice que entonces, este es el ambiente del oxígeno y este es el ambiente del carbono. Y entonces ya me toca quiénes son los demás. Ahora, estos dos son oxígenos, pero como vienen en un orbital, hay que ponerles una etiqueta. ¿Sí? Afortunadamente en el software, ustedes que hacen el material ya saben de qué sus átomos, que saben de qué es lo que están trabajando. Entonces con este software ustedes aquí le pican, yo sé que tengo carbono, le pican carbono, oxígeno, etc. Y ya al picarle salen esas líneas y se potencializa. Lo raro sería que el primer pico que ustedes no desean o que no es tal que ustedes están trabajando. Entonces, tengo ya toda esta señal, identificado los picos, y entonces yo ya tengo que buscar cómo se llama,
Los más intensos son estos, ya había dicho que el material tiene carbono y oxígeno, pero también presenta flúor. ¿Sí? Este pico de aquí es flúor, por acá están los silicios y aquí está la aluminio. Siempre en esta región de la derecha voy a encontrar muchos. Entonces, que es muy importante que el espectro tampoco se mueva tanto. Cuando se mueven, cuando no tienen una buena conducción, y cuando estamos sacando electrones, el material empieza a como es, si fuera aislante, empieza a perder electrones, entonces se corre el espectro, se mueve. Por lo tanto, hay forma de que nosotros lanzar electrones a través de metal, del sustrato, para que vuelva a compensar esos electrones que le salieron y no se altere el espectro. Y aún así, yo no tengo que dar cuenta que el espectro está movido. ¿Vale? Hay muchas cosas ahí chistosas de aprender. Entonces, eso se llama en realidad carbono 1S, oxígeno 1S, flúor 1S, etc. O sea, decimos exactamente del orbital de donde se revela el electrón. Porque por su cross-section a esa energía, ese es el electrón de ese nivel más probable que eso ya está bajo la medida. Entonces, ya nada más tenemos que hacerlo. Silicio es el 2P, aluminio es el 2P. También podemos tener en el mismo espectro silicio 2S, aluminio 2S, porque los cross-sections de ellos se parecen demasiado, tienen valores muy similares. Ok. Y ya con eso yo tengo un análisis cualitativo. ¿Sí? Muy sencillo. Yo ya puedo decir exactamente qué es lo que hay ahí de manera cualitativa. Si de repente ustedes no les salió lo que querían, es probable que lo que habían hecho fue ver más a fondo, o de plano no hizo la reacción y no se bien. Entonces de ahí se dan cuenta qué está pasando. Ya depende si proseguimos con el experimento o no. Si no está lo que querían, hacemos un barrido que hacemos un decapado y se vuelve a medir la muestra a ver si encontramos el elemento que ustedes ¿okay? Si no está, ¿sabes qué? No pasó nada, entonces sacar la muestra y ya equivocar el correction team, etc. Bueno, y para hacer la cuantificación, esta ecuación es muy conocida. Como el espectro contiene todos los picos presentes en los primeros 10 nanometros, entonces todos esos picos hay que asociarlos y se encuentran desde litros al uranio. No podemos medir el hidrógeno y el helio porque pues, tienen muy poquitos electrones por su configuración. No es fácil que los podamos quitar, o si se quitan o se transfieren a otro lado no podemos detectarlos. Entonces, pero por eso lo hacemos. Entonces, esta ecuación gobierna teóricamente y físicamente, pero más experimental, gobierna la intensidad, es igual a todo esto. O sea, la intensidad del pico. ¿Qué es la intensidad? Pues no es el valor más alto, sino es el área bajo la curva de este pico. O sea, ese átomo en el carbono muestra nos dio toda esa señal. Entonces, una vez que ya identificamos que ese pico sí me interesa, lo que hay que hacer es un barrido en alta resolución para sacar muy bien la forma del pico. ¿Okay? Para saber la forma que tiene. Por eso le llamamos espectros, para saber qué tiene el espectro. Hay que identificarlo. Y la ecuación nos dice que la intensidad de ese pico se dio porque hay una constante instrumental del equipo que tuvo que ver para medir sus datos, o sea, un trabajo del equipo. Hay un momento angular simétrico de que el electrón saliera de este átomo. Hay un cross-section, que es la parte de la sección transversal, como la probabilidad de que va a salir, y la integral de dónde salió. O sea, la cantidad que sale dependiendo desde los primeros consumados del fenómeno. Todo esto es la función de la profundidad y del ángulo de salida. Entonces, todo eso ya está. Por lo tanto, si yo hago la integral, me queda la ecuación de ese modo y tengo varias constantes. Si yo la muestra, la pongo en un lugar y la voy a medir todo el tiempo, no necesito conservar el coseno de θ porque es el mismo ángulo para todas las necesidades.
Entonces, tanto la constante de instrumento del equipo, que esto es único para cada equipo cuando se calibra, y el coseno del ángulo de salida, los cancelo, y la ecuación no va a quedar más sencilla. Aquí N es la cantidad. ¿Sí? Este es área bajo la curva que puedo calcularlo, y N es la cantidad atómica que voy a calcular. Entonces, el L y sigma, yo los puedo calcular de tablas. Las primeras son las tablas de Lingrado, las otras son tablas de Schofield. Dos personas muy reconocidas en este ámbito y que ya estamos usando los valores, y son parámetros que ya están bien establecidos. Si tú excitaste con la fuente de aluminio y el átomo que es el 1S, su valor de cross-section, entonces ya no vas a agarrar los valores principales. Y lo mismo para las de Lindau. Para las de Lindau, puse por ahí un código de barras, sale ahorita porque es una página web donde se saca. Entonces, la I y la N, perdón, y la lambda son las que vamos a evaluar. Este lo hacemos calculando el área bajo la curva con cualquier software, y el lambda, que es la longitud o la trayectoria libre que tienen los electrones para salir del material a la superficie, se calcula de acuerdo al material, si es orgánico, inorgánico, si es puro, etc. Y ese valor anda alrededor de los 3-4 nanometros. También hay software muy especializado en tablas de Estados Unidos de la NIST y el National Institute of Standards para poder sacar sus datos. Entonces, lo único que me queda es calcular y una vez que tenga N para cada tipo, sumo los N y saco la presión. Y ya con eso hago los cálculos. ¿Okay? Aquí está el código de barras para esta tabla de Lindau, y esta es una tabla de Schofield. Estos parámetros que ya son muy conocidos. Entonces son datos más que hay que buscar y utilizar. ¿Eso es la página? ¿Perdón? ¿Eso es la página? No, en la página web mencionas aquí el elemento del átomo, el elemento, y te lleva a otra página que te dice de cuál cross-section, de qué nivel tú quieres, y te sale las figuras o te lo da en tabla. Aquí la energía es la disipación. Entonces este último punto es la energía de aluminio, y entonces ese es el punto que hay que tomar, y este es el valor de también están ya impresos en tablitas, entonces es lo mismo que si va a o sí, pero me refiero, en el software lo entiendes como manual. esa es la diferencia. Yo hago los cálculos en Excel porque yo calculo mejor que lo que es el software. El software no le puedes decir cómo calcular la lambda, porque no le puedes decir si es orgánico o inorgánico. Entonces, esto es una ecuación muy generalizada, que es la energía cinética elevada a la punto 7, y ya te da valor. Lo que yo hago es decir, no sé qué material es orgánico, y es una ecuación muy mejor, que da una mejor resolución de lo orgánico. Entonces, eso es lo que pueden aprender ustedes, y yo les puedo regalar las tablas de ustedes y les van a las. ¿Okay? Entonces, ¿no se ve bien? No. Pero bueno, estos son los puntitos en alta resolución ya para cada pico. Hay una resolución que tienes a la técnica, no a la imagen. Me refiero a la imagen, pero no se observa. Su muro no dice pero el espectro está sumado a. Bueno, lo importante es que hay que tomar en cuenta todo lo que apareció en el espectro, porque todo contabiliza el 100% atómico. ¿Okay? Entonces, agarro yo un pico de cada uno de los elementos. No es necesario agarrar todos los picos, sino nada más uno del elemento. Esos son los datos que se ven puntitos, que es el experimento, y una vez que trato el dato en un software, calculo la curva, y por eso ahora ya tenemos puntos unidos, pero es porque ya hice una decomposición matemática. O sea, ya calculé el área bajo la curva, que es la intensidad. Lo importante aquí es que esa intensidad es toda el área, pero además lo que me importa es la posición del pico.
¿sí? Porque la energía que tiene es la de enlace, pero esa es la energía que tenía para estar enlazado con otros átomos, ¿sí? Y eso nos va a empezar a dar el ambiente químico de todos los demás materiales. Por ejemplo, aquí en carbono tengo un solo tipo de carbono, ¿sí? No hay otro tipo de enlace. En el oxígeno, en cambio, sí tengo dos tipos de enlaces. Entonces ya ves que hay dos oxígenos ligados a los otros. El flúor igual, dos tipitos, silicio 2, aluminio, un solo tipo de elemento. ¿Ok? Entonces, los datos de alta resolución también los puedo manipular y decir qué tantas escalas quiero, qué tanta frecuencia. O sea, la idea es sacar buenos datos. Y una vez hago mi tablita, aquí pongo la energía cinética y la resta con la energía de excitación de la energía de enlace. Las de color azul son las que yo calculé. En cada calcular todo lo demás viene de tablas. Y este N es el que está calculado y con esto me da la sencillo. Esta técnica es más eficiente que el RS que tiene este no hay ni 2% de error ahí. Y el EDS te da un error hasta de 10%. No se lo digo a todo el mundo porque todos van a querer sacar porcentaje. Y eso es mucho. Pero en realidad lo que calcula el EDS tiene muchos errores. Entonces funciona. ¿Vale? Cuando funciona. Que por cierto, el 1 de septiembre ya tenemos el guión, el lunes. Ya está quedando abiertamente el cuarto. Ok, si se fijan, aquí está el porcentaje atómico por átomo. Ok, tengo 14.3% de carbono, 3% de flúor, 28% de oxígeno. Ese es en una forma así global, ¿no? Pero ahora lo que me interesa es por energía de enlace. Entonces, en lugar de poner, por cierto, es el material, es un silicio que tiene arriba un depósito de óxido de aluminio. Eso es así como me lo da. Pero entonces, ¿de dónde viene el carbono? ¿Y de dónde viene el flúor? Pues son contaminantes. Ya salió que el flúor es por la limpieza de la oblea, pero quedaron los restos. Y el silicio que estamos viendo, pues es el fondo todavía. Si estamos viendo el fondo, que es el sustrato, significa que esta película de aquí, la de la aluminio que hicieron, tiene menos de 10 tamaños. Porque alcanza a ver el fondo, ¿cierto? Pero el flúor, ¿te dijeron que lo tenías o? No. A mí yo empiezo a leer más y nadie me dice nada. Caes mal, nadie te dice nada. Yo estoy echando el fondo de no me digan nada y yo abro el fondo. Porque está muy fácil, pues. Una vez Víctor Soto me dijo, es que yo no tengo azúcar en mi material, ¿de dónde viene el azúcar? ¿No se habrá contaminado allá? No, está en un vacío por 10 a las 9 de mi bar. Cualquier cosa que hubiera estado ahí se la llevo. Entonces, no tenía ya que era un resto, una traza, no sé qué. Pero bueno, antes se escogió el diablo. También. Ok, entonces, ya no hago mi cuantificación como total, sino como componente de convolucionada. Y yo aquí ya me doy cuenta, por ejemplo, que el oxígeno ya tiene la componente mayor tiene 20.1 y la componente menor tiene 6. Entonces yo puedo diferenciar cuánta cantidad tengo de cada oxígeno enlazado con el imán. Todo eso es que está enlazado, pero no es de más separado. Bueno, esto además, aquí hay que meter la experiencia porque el pico hay que hacerle una corrección al espectro. O sea, el carbono que está ahí ya se tiene la estructura, está contaminado y todos tenemos de referencia a la producción del carbono contaminado en los 184.8 electrovolts. Entonces, me llevo mi espectro hacia allá y tuve que correrlo 2.09 electrovolts para posicionarlo ahí. Y en base a eso, ya tengo mis posiciones de todos los demás. Ahora sí, digo, ya tengo corregido mi espectro, tengo los porcentajes de cada uno de ellos. Ahora lo que sigue es con quién están enlazados, que es lo más importante. Y empecé con el silicio, podemos empezar con el que ustedes reconozcan.
Empecé con el silicio en la posición 101.4 porque yo sé que ese silicio está oxidado. Y su porcentaje es 3.3. ¿Sí? Si está oxidado, yo le voy a decir, pues comprar oxígeno. Y yo por la posición o por las tablas de referencia, yo sé que forma el SiO2. ¿Sí? O sea, necesito 2 átomos de oxígeno por cada átomo de oxígeno. Y aquí se cumple. Con este oxígeno, yo tengo 6.6. O sea, este es el oxígeno ligado al oxígeno. Y de ese modo yo voy enlazando mis átomos. Tú estás agarrando con este, y entonces tú pones de acá y tú pones de acá. ¿Vale? En base a la geometría química. El aluminio, por ejemplo, en esta posición, yo sé que también está enlazado con aluminio, o perdón, con oxígeno, porque está oxidado. La posición de este también me dijo que está oxidado. Las tablas lo dicen, la referencia. Por lo tanto, es el otro oxígeno que está. Entonces, yo puedo hacer una división. Tantos átomos de aluminio entre tantos átomos de oxígeno me da un ALX oxígeno Y, ¿no? Yo puedo sacar las fracciones de ellos. Y entonces ya sabemos que aquí está arriba el flúor y el carbono, y los demás es la aleación que tenemos. Entonces, de ese modo, fácilmente podemos sacar las conclusiones de quién está enlazado con quién, y la referencia pública nos va a ayudar. En realidad no está nada de eso. Y esta tablita está gratis, ¿no? Por ejemplo, el otro silicio que es puro, que está el pico de la derecha, está en 98 electronvolts, y es equivale al 21.7% atómico, que viene siendo de lo que acá. Por eso puse aquí la flechita, que en realidad se llega hasta estoy viendo el bulto, el óxido de aluminio y la contaminación de la atmósfera. ¿Okay? Bueno, puedo saber el porcentaje atómico global, puedo saber la energía de enlace, y con eso yo determino los estados químicos. El equipo no te da los estados químicos, el equipo te dice una señal y nosotros hacemos todo lo demás. Nosotros determinamos con quién está enlazado para determinar el estado químico. ¿Sí? Pero eso, como lo voy a repetir, es muy sencillo. Ok. Más datos por si acaso. O sea, también se ve más espectros del aluminio 2S y del silicio 2S. Están evolucionando. ¿Por qué? Porque si no puedo hacerlo con un disco, lo puedo hacer con el otro disco. Y agarro los parámetros de ese disco. Así que cuando hay señales traslapadas, entonces me voy al tipo que se ahorita. Porque si no tengo que evolucionar y separar las señales de los lados. ¿Bien? Si estuviera muy traslapado y se me hace difícil, el equipo tiene una fuente de magnesio. Cuando el magnesio, el agujero parece diferente, pues si hubiera un traslado. Y también tenemos una fuente de plata por si necesitamos medir una mayor energía. Entonces el equipo está sobradísimo por ese QR nos llevaría al software, por si quieren tenerlo. Okay. ¿Qué más hacemos en el cuerpo académico? Hacemos materiales estructurados, glucosana, polidoles, PVP, plata, y te podemos formar diferentes estructuras de ellos, cilindros, redes, esferas, etc. Aquí está un ejemplo de nanoestructura de plata. Lo básico es tener carbono y oxígeno en micrófono de plata. ¿Sí? Es todo lo que aquí nos representa el espectro y la señal de convolución. Muy curioso, la mayoría de los metales, cuando se oxidan, el espectro se va hacia acá, hacia la izquierda. ¿Sí? El pico se va hacia la izquierda. En el caso de la plata, no, la plata se va hacia la derecha. Entonces hay que saber interpretar. Pero también hay tablas, hay formas de hacer todo eso sin problemas. De que cuánto se corrió el espectro, tanto a las correspondencias, a los mandos, algo importante que nos ha gustado a nosotros aquí en este tipo de estudios es conocer que la forma de la estructura de la plata, qué estado de oxidación da. Porque es muy sencillo decir, pues hago esferas de plata o hago kilos de plata y funcionan y matan bacterias.
Pero ¿cuál es el estado eficiente de plasma? ¿Cuál es más eficiente? ¿Plasma más puro, plasma más rojo, plasma metálico? Entonces hay que saber interpretar y saber decir con mucha seguridad por qué se está moviendo más eficientemente la bacteria. ¿Okay? Porque hay más cantidad de partículas. Bueno, en resumen, se puede hacer una intervención cualitativa, la pueden hacer con las manos por software. Hay que hacer una fuente de aprendizaje en la evolución. O sea, hay que estar aprendiendo software todo el tiempo para poder estar analizando datos nuevos. Y también se pueden arrastrar errores a las lecturas de tablas. Si uno sabe leer bien las tablas y hay que intentar a designar cosas que están en la tabla, entonces hay que tener más seguridad. Me gustaría hacer un software que sea muy sencillo. De que quieras ya una vez identificada, selecciono este disco y los valores solamente se agarran para hacer un cálculo que no se tenga que meter. Pero sí lo he podido hacer con Analyzer. Analyzer no me ayuda más que de convolucionar. Lo que yo hago es agarrar la intensidad. La ventaja que tiene es que lo puedo hacer en simultáneo. Tengo 10 materiales, todos de plata, agarro los 10 espectros de plata y los de convoluciono en una sola. Y ya me da las intensidades de cada uno. Entonces, ojalá podamos hacer un software más sencillo. De hecho, eso hemos hablado con los proveedores. Está demasiado sofisticado, o sea, algo más práctico. Y los cálculos que tienen en intensidad son erróneos, porque no hacen un buen ajuste de la línea base para sustraer el bacán. Entonces, si no calculas bien esa intensidad, también hay que también es posible tratar los datos y nosotros determinar la recursos química. Para eso nos sirve aquí. Ok. Preguntas. Bueno. ¿De qué tamaño tienen que ser las máquinas para ser analizadas? Por el tamaño del spot, ahí adentro hay portamuestras que puede ser de 0.9 centímetros cuadrados. O sea, menor al centímetro cuadrado, cabe de la muestra. Y tú pones lo que tú quieras. Entonces, cantidad de muestra con que cubra una superficie. ¿Se le tiene que dar un tratamiento? Como nada más podemos leer sólidos, hay gente que tiene materiales líquidos, ¿no? Entonces lo que hacemos es, bueno, yo no. ¿Cuál ustedes tienen que hacer? Es agarrar la suspensión e irla depositando, que se evapore sobre y que dejen nada más sólido. Sí, con casualidad. Y yo no lo sé, y mi muestra se sublima, no habría problemas, pero Lo que no, o sea, para meterla a la cámara de análisis, primero se mete en una precámara. Se tienen que igualar las presiones o el vacío. Si no llegamos a la precámara al vacío, tu muestra nunca va a entrar a la precámara. Ahí se va a quedar información. Pero sí tiene que haber forma de medir. ¿Los decapados que se hacen son específicos a la distancia o el equipo que tiene el decapado es una fuente de necesita argón y manda argón ionizado para decaparlo. Entonces ya está fijo. Lo que podemos hacer es mover la mano. y cuánto Hay 6 modos de excitación para acelerar la distribución de argón. La idea es, depende de tu material, si es muy duro, entonces vamos a una potencia. Es una base película. Si son polvos, no podemos solucionarlos, porque no hay una uniformidad de la estructura. Entonces, si es muy suave y con muy frágil tu material, entonces se tiene que pagar todo. Sobre el mismo tema, ¿qué recomendación hay para la preparación de la muestra? Por ejemplo, nuestras sólidas, si es mejor, o sea, fracturar muestras sólidas de la superficie, o conviene más fracturas, y si la topografía puede influir. Como es un material irregular, o sea, no son películas destacadas, entonces tu material va a ir así todo lleno. Lo más recomendado es que primero que no tocaran las dos personas. O sea, si van a preparar más que hicieron la síntesis, por ejemplo, ahí en tu laboratorio que rompen los materiales,
meterlos al vial y meterlos nitrógeno o argón o algún gas inerte y quemarlos. Y ya nosotros nos lo llevamos. Y lo que vamos a hacer es inmediatamente colocarlo en fosa muerta y meterlo vacío. O sea, para que lo menos se pueda tocar el aire. Primero. Si es muy sólido, como los plásticos o los compuestos, eso es todo recapaz, que no son películas, porque no va a soltar tanta partícula que vaya, porque si no lo va a despegar. Entonces, si lo cortas con un chuche, lo más seguro es que esas 10 nanómetros de capa nos encontremos ahí la cizalla y esté contaminada con el carbón que tiene la roca. Como un microtón, sí, tendría que ser algo mucho más. O en nuestro caso, como el del doctor Caso. ¿Algo más? Oye, entonces tu primera experiencia fue para determinar si había metales en el material compuesto que estaba rodeado con querosana. Y luego, o sea, lo que quieres ver es una señal metálica, ¿no? Exactamente. ¿Y cómo preparaste la muestra? Ahorita, ya que sabes todo esto, ¿qué errores cometiste esta vez? Ok. Mi material era poroso, con un gránulo que tenía primero fibras y plástico. Y luego le hice un tratamiento químico y la puse lo recogí de quitosana. Y luego ese material lo dimos a absorber arsénico o metales y ya teníamos que hacer material. Teníamos 2 de ellos. Lo más sencillo fue hacer un análisis cualitativo. El primer material no tiene nitrógeno, porque no está la quitosana. El segundo material ya tiene el nitrógeno. Pero el reto era que el primero se el nitrógeno, ¿verdad? Y el segundo es descomponer la señal para el carbono. Uno es de la quitosana y el otro carbono sigue siendo de la fibra o del plástico. Y ya la tercera era carbono, oxígeno, nitrógeno más el metal. Y el metal, estaba un poquito pequeño, pero estaba la señal. O sea, era una evidencia que efectivamente estaba. ¿Qué errores cometí? Pues como siempre, aprendo a probar. Ninguno. No se preparó nada. Que llevaba 6 materiales y yo quería así como que, a ver, aquí necesito tratamiento A, el otro tratamiento B, el otro tratamiento C, etc. Me dijo el técnico de no, ¿qué tanto rollo? No tienes nada, tienes una cosa y así tienes la otra. Con poquitos materiales, con poquitos expertos. Ahorita proyectas resultados que has publicado recientemente. Uno de ellos es el hidrogel. Sí. ¿Cómo prepararse? Los hidrogeles se pueden utilizar y todos los materiales que son orgánicos, por eso te digo a nosotros que lleguen 1 o 2 días antes, porque se meten a una estufa y de preferencia con vacío. Entonces ahí ya lo estamos desecando directamente. La idea de medir X veces es que tengas la muestra A y muestra B. Yo tengo esto y luego le hago esto otro y vamos a ver qué pasó en esa etapa. Entonces ponemos películas muy pequeñitas y vamos y buscamos el spot porque está enfocado con un rayo láser donde va a estar el tamaño de aquí. Y ahí medimos exactamente. Y en polímeros es muy deseable medirlo 2 o 3 veces más para sacar el promedio, porque hay una poliviscosidad, hay una regla diferente en toda la materia. Además, ¿Qué tan sensible sería para detectar, por ejemplo, la superficie de un polímero que se está degradando, como los grupos funcionales que se crean en las primeras etapas de degradación? Los 10 nanómetros primeros se ocurren. Si ocurren los primeros 10 nanómetros, o en los primeros 5, ya están teniendo diferente. La invitación es para que una vez que sus materiales funcionan, o sea, que ya saben que sí le está pasando esto porque viene otra cosa, en el calorímetro, en un IR, que ya saben que está cambiando la señal o que tienen algo diferente, ahora sí van a ir al XPress para que físicamente entiendan qué está pasando. O sea, iniciar con XPress no es lo mejor, porque a lo mejor el material no funciona. O sea, si no tiene la propiedad de carbón óptica que necesita, o si no está siendo eficiente para las correcciones, para el análisis, lo que quieran, no tiene caso traer XPress. XPress es el último paso para que entiendan la química que tiene y qué fue lo que cambió.
Por cierto, estoy dando curso de análisis de superficies o caracterización de polímeros en posgrado. La ciencia de materiales y aquí en para que lo tomen y todo esto se explica así bien detallado para que puedan medir. Y los dejo que midan ustedes también. No, no es para nada. No, sí. ¿Ya hay preguntas? ¿Vale? No. Sí. Dos cosas rápido, dijo. Una, ¿en qué áreas de ingeniería química debe usted la tecnología para que ellos puedan ver si les interesa utilizar el químico? ¿En qué áreas cree que pueden manejar? Porque tenemos electroquímica, biotecnología, polímeros, fluidos complejos que se pueden solidificar también. La otra pregunta es, ¿se ha trabajado haciendo cuantificación sobre dobles enlaces en carbono para determinar la reticulación de un material? Si reticulan o no reticulan, eso no lo sé. En X veces tiene que haber tres señales diferentes. No, o sea, si hay presencia o no hay presencia de reticulación. El carbono, cuando se hacen sobre todo los nanotubos, el pico sale muy intenso, que es el carbono, y hacia la izquierda salen una infinidad de picos, como unos 5, 6, 7. O sea, le aparecen todos los carbonos que tienen. Pero ya hablamos de cuantificar la cantidad de doble enlace, ¿no? Sí, sí se puede. Más sencilla la otra. Y la otra. Y la primera, en esa lámina que le puse, No se alcanza a ver. no se alcanza a ver porque son las luces. Yo le gusta al doctor Caso que se pensaba adelante. Aquí en las primeras capas atómicas están los tipos de efectos o podemos medirlo. Por ejemplo, el catálisis es importantísimo para todos los que están en electroquímica. Los que hacen corrosión, todo eso es electroquímica, ¿no? ¿Qué tanto se está oxidando? ¿Qué tanto está pasando la transferencia de los iones? El medio post, etc. Entonces, en la primera análisis digamos como desde esta parte de verde hacia acá. O sea, aquí te entran todas las técnicas o los estudios que estamos haciendo en ciencia de materiales. Cabe destacar que ciencia de materiales salió de ingeniería. O sea, el posgrado de allá se hizo como una rama de lo que es ingeniería, que utilizamos para trabajar con materiales. Allá también se trabaja materiales poliméricos, causticos, eléctricos, etc. Doctor, y si intencionalmente el material tiene distintas capas, la técnica es capaz de decirme cuánto mide cada capa. No directamente, pero lo que podemos mantener es constante el tiempo del capado. O sea, no te puedo medir el espesor en un valor, pero sí te puedo decir con química. Aquí estaba este átomo, de repente desapareció este átomo y salió este otro enlace. Entonces, como por capas, te voy diciendo cómo está la química. Ya con una imagen CEM o TEM, que complementas la dimensión de la película. Pero para medir nada más una película, pues mejor usar un perfilómetro o un AFM, microscopio rotatórico. Si nada más quieres saber las metodologías. Pero que sí he hecho yo es cuantificar estas zonas menos de 10 nanómetros. Necesito yo ver el punto para saber cuándo se va a ver el punto. Y eso es una que se está haciendo antes, Francisco, para ver crecer óxidos de silicio. Y él va a contabilizar la química, el estado de los óxidos de silicio, la cantidad de oxígeno que va a haber. Y si lo podemos crecer más fácilmente, hacer con temperatura y que es lo que hacemos cuando exponemos ese silicio a los oxígenos. Así se puede hacer muchas cosas. ¿Hay preguntas?
No, Bueno, dijo que no, por favor, no, porque se está parando para eso. Muy bien, Agradecemos al doctor Milton Vázquez su presencia el día de hoy. La próxima semana va a estar aquí el doctor Francisco Moscoso y vamos a compartir también una serie de lineamientos que nos gustaría que la sesión de seminario tuviera. Hoy, digo, estuvo bien que tuvieron preguntas para el expositor, pero eso no está sucediendo normalmente, por lo menos no sucede en esta etapa. Y lo que queremos es fomentar que ustedes desarrollen el pensamiento crítico y queremos que las pláticas también estén dirigidas a que ustedes aprendan con los buenos malos ejemplos en ejecución de proyectos de ciencia, cómo es que se encuentra la letra, se explota, se pone la metodología, cómo se evalúa eso, que tenga esa estructura para que también sea más fácil integrar con reportes, es que si los solicitamos, pero todavía hay que escribirlo con los demás. Entonces, nos vemos aquí el próximo viernes a la 1 y bueno, gracias.